Capítulo 4. La conquista del poder. ¿No decir yo? Este Buck valer por 2 demonios. Así habló François a la mañana siguiente, cuando descubrió la ausencia de Spitz y a Buck cubierto de heridas. Condujo al perro cerca de la hoguera para observárselas a la luz. «Spitz pelea como una fiera», dijo Perrault, mientras examinaba los desgarrones y los cortes. «Y Buck como 2», fue la respuesta de François. «Y ahora nosotros andar deprisa. No Spitz, no más lío, seguro». Mientras Perrault empacaba el equipo de campaña y cargaba el trineo, François colocaba los arneses a los animales. Buck se dirigió trotando al lugar del líder que hubiera ocupado Spitz, pero François, sin prestarle atención, llevó a Sol Lex a la codiciada posición. A su juicio, era el mejor perro guía que quedaba. Buck saltó furioso sobre Sol Lex, obligándolo a retirarse y ocupando su lugar. «¿Qué es eso?», exclamó François palmándose los músculos divertidos. «Fíjate, Buck, como mató al de Spitz, piensa coger su puesto». «¡Fuera, fuera!», le gritó, pero Buck se negó a moverse. Cogió a Buck por el cuello y, aunque el perro gruñía de forma amenazadora, lo arrastró a un lado y colocó en su lugar a Sol Lex. Al veterano animal no le gustó y mostró sin ambages que le tenía miedo a Buck. François no le hizo caso, pero en cuanto se dio la vuelta, Buck volvió a desplazar a Sol Lex, que se apartó sin resistencia. François se enfureció. «Pero bueno, por Dios que vas a ver», farfulló mientras volvía al lugar con un garrote en la mano. Buck recordó al hombre del geyser rojo y se retiró lentamente. Tampoco intentó arremeter cuando Sol Lex fue colocado una vez más en el lugar del perro guía. En cambio, describió un círculo un poco más allá del alcance de François, gruñendo de cólera amarga y vigilando al mismo tiempo el garrote para poder esquivarlo si François le daba un golpe. Buck ya era un experto en cuestión de golpes. El conductor del trineo continuó con su tarea y cuando se dispuso a colocar a Buck en su lugar habitual delante de Dave, lo llamó. Buck retrocedió 2 o 3 pasos. François lo siguió y el perro volvió a retroceder. Después de un rato, François se desprendió del garrote pensando que Buck tenía miedo a una paliza. Pero era una abierta rebelión. Lo que quería no era esquivar un garrotazo, sino asumir la jefatura. Le correspondía. Se la había ganado y no se contentaría con menos. Perrault intervino para ayudar. Los 2 hombres estuvieron casi 1 hora corriendo tras él. Le lanzaban sus garrotes, él los esquivaba. Lo maldecían a él, a todos sus antepasados y a todos sus posibles descendientes, hasta la más lejana de las generaciones futuras, incluyendo además cada pelo de su cuerpo y cada gota de la sangre de sus venas. Y él respondía con gruñidos y se mantenía fuera de su alcance. No intentaba huir, sino que se replegaba sin alejarse del campamento, dando a entender claramente que cuando su deseo fuera complacido, él se acercaría y se portaría bien. François se sentó y se rascó la cabeza. Perrault miró su reloj y soltó un juramento. El tiempo volaba y hacía 1 hora que deberían haberse puesto en camino. François volvió a rascarse la cabeza. Negó con el gesto y dedicó una media sonrisa resignada al correo, que se encogió de hombros en señal de capitulación. Entonces François fue a donde estaba Sol Lex y llamó a Buck. Este se rió como ríen los perros, pero se mantuvo a distancia. François liberó a Sol Lex de los arreos y restituyó al animal a su antigua posición. El equipo completo de perros estaba ahora uncido al trineo en una fila continua, listo para la marcha.
No quedaba ningún lugar para Buck que no fuese al frente. Una vez más, François lo llamó y de nuevo Buck se rió y mantuvo la distancia. «¡Suelta el garrote!», ordenó Perrault. François así lo hizo y acto seguido Buck se acercó trotando, con una sonrisa triunfal, y se colocó en posición a la cabeza del tiro. Enganchadas las correas, el trineo arrancó y con los dos hombres corriendo, la partida se dirigió velozmente hacia el río. A pesar de haberle dedicado tantos elogios, mucho antes de acabar la jornada, François descubrió que había infravalorado a Buck, quien al primer salto asumió los deberes del liderazgo y en materia de criterio, rapidez mental y acción inmediata, se reveló superior incluso a Spitz, a quien François siempre había considerado insuperable. Pero donde Buck más destacó fue en la forma de establecer las normas y hacerlas cumplir a sus compañeros. A Dave y a Sol Lex no les importó el cambio de liderazgo, no les incumbía. Lo suyo era trabajar duro y esforzarse al máximo. Siempre que no fuera un impedimento para su tarea, no les importaba lo ocurrido. Les habría dado igual que hubiesen puesto de jefe a Billy, con tal de que mantuviera el orden. El resto del equipo, en cambio, que se había vuelto revoltoso durante la última época de Spitz, se sorprendió ahora que Buck restaurara la disciplina. Pike, que tiraba inmediatamente detrás de Buck y que jamás había tirado del trineo más que lo estrictamente indispensable, fue inmediata y reiteradamente sacudido por flojear, y antes de acabar la jornada estaba tirando más de lo que jamás había tirado en su vida. La primera noche de campamento, Joe, el resentido, recibió el rotundo castigo que Spitz nunca había conseguido aplicarle. Buck simplemente lo aplastó gracias a su peso superior y lo redujo hasta que el otro dejó de morder y se puso a gemir pidiendo tregua. El comportamiento general del equipo mejoró con rapidez. Recuperó la antigua solidaridad y una vez más los perros corrieron al mismo ritmo. En Ring Rapids se incorporaron 2 huskies nativos, Tick y Kuna, y la celeridad con que Buck los dominó dejó sin aliento a François. «¡Nunca había visto un perro como Buck!», gritó. «No, nunca, por Dios que vale $1000, ¿eh? ¿Qué dices tú, Perrault?». Perrault asintió con la cabeza. Para entonces llevaba batido el récord y ganaba tiempo cada día. El camino estaba en excelentes condiciones, con la nieve firme y dura. No hacía demasiado frío. La temperatura bajó hasta los 10 grados bajo cero y así permaneció durante todo el viaje. Los hombres corrían o montaban en trineo por turnos y tenían a los perros en constante movimiento, sin apenas paradas. El río Tirtiel, por su parte, estaba relativamente cubierto de hielo y en un día recorrieron lo que de ida les había llevado 10. De un tirón se hicieron 100 kilómetros desde la punta del lago Le Barge hasta los rápidos de White Horse. Al atravesar el Marsh, el Tagus y el Bennett, 100 kilómetros de largos, su velocidad era tal que al hombre que le tocaba ir corriendo era remolcado atado al extremo de una cuerda. Y la última noche de la segunda semana coronaron el White Pass y bajaron raudos por la pendiente marítima con las luces del Chaguay y las embarcaciones a sus pies. El viaje estableció un récord. En los 14 días que duró, hicieron un promedio de 70 kilómetros diarios. Durante 3 días, Perrault y François provocaron el entusiasmo en toda la calle principal del Chaguay y fueron abrumados con invitaciones a beber. Por su parte, el equipo fue durante mucho tiempo el centro de atención de una multitud de admirados buscadores de oro y conductores de trineo. Después
3 o 4 fascinerosos que aspiraban a limpiar la ciudad fueron acribillados a balazos y el interés público se volvió hacia otros ídolos. Después llegaron órdenes oficiales. François llamó a Buck, lo abrazó y lloró sobre él. Era el final. Como otros hombres, antes y después, François y Perrault se apartaron para siempre de la vida de Buck. Un mestizo escocés se hizo cargo de él y de sus compañeros, y junto con una docena más de perros, emprendieron el difícil camino a Dawson. Esta vez no se trataba de viajar ligeros de equipaje, ni de batir un récord, sino de hacer un descomunal esfuerzo todos los días arrastrando una pesada carga. Aquel era el convoy del correo que llevaba las noticias del mundo a los hombres que buscaban oro en las regiones polares. A Buck aquello no le gustaba, pero resistía bien el esfuerzo movido por el mismo orgullo que Dave y Sol Lex ponían en el trabajo, y se ocupaba de que los demás, con orgullo o sin él, colaboraran con la parte que les tocaba. Era una vida monótona que funcionaba con la regularidad de una máquina. Los días eran todos iguales. Todas las mañanas, a una hora determinada, entraban en acción los cocineros. Se encendían las hogueras y se desayunaba. Luego, mientras unos levantaban el campamento, otros enganchaban a los perros. Y una hora antes de que el cielo oscureciera, anunciando el amanecer, se habían puesto en marcha. Por la noche se instalaba el campamento. Unos montaban las tiendas, otros cortaban la leña y las ramas de pino para los jergones, y otros acarreaban agua o hielo para los cocineros. También se daba de comer a los perros. Para ellos, aquel era el hecho más importante del día, aunque después de comer y durante 1 o 2 horas, les gustaba vagar todos juntos. Eran más de un centenar, sin nada que hacer por los alrededores del campamento. Algunos eran valientes luchadores, pero después de 3 peleas con los más fieros, Buck adquirió la posición dominante y a partir de entonces, cuando erizaba el pelo y enseñaba los dientes, los demás se apartaban de su camino. Quizá lo que más les gustaba era tumbarse cerca del fuego con las patas traseras bajo el cuerpo y las delanteras extendidas, erguida la cabeza, contemplando las llamas con aire soñador. A veces pensaba en la vasta finca del juez Miller en el soleado valle de Santa Clara, en el tanque de cemento donde nadaba, en Isabel, la chihuahua, y en Toots, la perrita japonesa. Pero con mayor frecuencia evocaba el hombre del geyser rojo, la muerte de Curly, el gran duelo con Spitz y las cosas buenas que había comido o le gustaría comer. No sentía nostalgia. Los recuerdos de las tierras soleadas eran difusos y distantes y no le influían. Mucho más poderosa era la memoria hereditaria, que teñía de aparente familiaridad cosas nunca vistas antes. Los instintos, que no eran sino los recuerdos de sus antepasados convertidos en hábito, debilitados por el paso de los años que despertaban y revivían en él. A veces en su ensonación, tumbado y pestañeando, tenía la impresión de que las llamas eran de otro fuego y que junto a él veía un individuo distinto del cocinero mestizo que tenía delante. Este otro hombre tenía las piernas más cortas y los brazos más largos, músculos fibrosos y nudosos en lugar de redondeados y prominentes. El cabello de este hombre era largo y enmarañado, y bajo él su cráneo retrocedía hacia atrás a partir de los ojos. Emitía unos sonidos extraños y parecía tenerle pavor a la oscuridad que escudriñaba continuamente aferrando en la mano, suspendida a medio camino entre la rodilla y el pie, un garrote con una pesada piedra en el extremo. Estaba casi desnudo y una andrajosa piel chamuscada le colgaba de la espalda,
pero un vello espeso le cubría el cuerpo. En algunas zonas, como el pecho y los hombros, y por la parte exterior de los brazos y los muslos, el vello estaba tan apelmazado que más parecía una piel gruesa. No tenía el tronco erguido, sino que desde las caderas se inclinaba hacia adelante sobre unas piernas que se doblaban por las rodillas. Había en aquel cuerpo una agilidad o elasticidad casi felina, y tenía la actitud alerta de quien vive en constante temor y sobresalto por lo que ve y lo que no ve. Otras veces aquel hombre velludo se quedaba en cuclillas junto al fuego con la cabeza entre las piernas y se dormía con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas sobre la cabeza, como si quisiera protegerse de la lluvia con los brazos velludos. Y al otro lado de aquel fuego, en la oscuridad circundante, veía a Buck ascuas relucientes, por pares, siempre de dos en dos, en las que reconocía los ojos de grandes fieras carniceras. Y oía el ruido de sus cuerpos al desplazarse por la maleza y los sonidos que emitían en la noche. Y allí, soñando a orillas del Yukón, parpadeando ante el fuego con ojos adormilados, aquellos sonidos y visiones de otro mundo le erizaban el pelo del lomo y del cuello. Y entonces emitía un leve gemido de gruñido débil hasta que el cocinero mestizo le gritaba: Buck, despierta. Aquel mundo se desvanecía y el mundo real le entraba por los ojos y se levantaba, bostezaba y se desperezaba como si de verdad hubiera estado durmiendo. Fue un viaje difícil por la carga que arrastraban y un esfuerzo tan duro resultó agotador. Al llegar a Dawson habían perdido peso y estaban tan extenuados que habrían necesitado 10 días, o al menos una semana de descanso. Pero a los 2 días ya iban bajando por las márgenes del Yukón hacia los barracks cargados de cartas para el extranjero. Los perros estaban fatigados, los conductores de mal humor y, por si fuera poco, nevaba todos los días. Esto quería decir un terreno blando, mayor fricción en los patines y más dificultad para los perros. Pero los conductores afrontaban todo aquello con prudencia y hacían cuanto podían para que no resultase demasiado duro para los animales. Los perros eran los primeros en ser atendidos cada noche. Comían antes que los conductores y ningún hombre buscaba su saco de dormir hasta haber examinado las patas de los perros a su cargo. Aún así, la fuerza de los animales declinaba. Desde el comienzo del invierno habían cubierto 3.000 kilómetros, arrastrando trineos a lo largo de tan agobiadora distancia, y 3.000 kilómetros hacen mella hasta en los más fuertes. Buck lo soportó y, manteniendo la disciplina, obligaba a los perros de su equipo a cumplir con la parte que les correspondía. Pero también él estaba muy cansado. Por la noche Billy gemía y se quejaba en sueños. Joe estaba peor dispuesto que nunca, y Sol Lex era inabordable, fuera por el lado ciego o por el otro. Pero de todos, el que más sufría era Dave. Algo le había ocurrido. Se volvió más sombrío e irritable, y en cuanto se montaba al campamento, se preparaba el refugio y allí le daba de comer su conductor. Una vez desenganchado y en su hoyo, no volvía a ponerse en pie hasta la hora de ocupar su puesto a la mañana siguiente. A veces, cuando durante la marcha recibía una sacudida provocada por el súbito frenazo del trineo, o cuando tiraba más fuerte al arrancar, soltaba un aullido de dolor. El conductor lo examinaba, pero no le encontraba nada. Los demás conductores acabaron interesados en el caso. Le comentaban a la hora de comer o mientras fumaban la última pipa antes de irse a dormir. Y una noche decidieron examinar el perro todos juntos.
Lo llevaron al fuego y palparon y exploraron su cuerpo, hasta arrancarle reiterados quejidos de dolor. Algo andaba mal en su interior, pero no pudieron localizar ningún hueso roto ni averiguar nada. Cuando llegaban al Kasir Bar, Dave estaba tan débil que hizo el trayecto cayéndose varias veces. El mestizo escocés decidió acabar con aquello, así que lo sacó del tiro y puso a Sol Lex en su lugar. Quería que Dave se tomase un descanso corriendo con libertad detrás del trineo. Pero aún enfermo como estaba, Dave no podía tolerar la exclusión. Rezongó con gruñidos mientras lo desenganchaban y se puso a gemir desconsolado al ver a Sol Lex en el puesto que él había ocupado con eficacia durante tanto tiempo, porque sentía el orgullo del camino y del arnés, y ni mortalmente enfermo podía soportar que otro perro ocupara su sitio. Cuando el trineo arrancó, Dave se puso a correr por la nieve blanda que flanqueaba el sendero batido. Empezó a darle dentelladas a Sol Lex y a embestirlo para que cayera sobre la nieve blanda de otro lado, y a intentar meterse entre Sol Lex y el trineo, gruñendo y aullando sin parar de dolor y consternación. El mestizo intentó alejarlo con el látigo, pero Dave no hizo caso del cinto urticante y al hombre le habría partido el alma golpearle con más fuerza. El perro se negó a correr obediente detrás del trineo, donde le habría sido más fácil, y continuó marchando con dificultad a un lado por la nieve blanda hasta que ya no pudo más. Entonces cayó y quedó postrado donde había caído, aullando de un modo lúgubre mientras la larga caravana de trineos corría con rapidez. Con una última reserva de energía consiguió ponerse en pie y seguir los arrastras, y una nueva parada le permitió adelantarse dando tumbos y llegar hasta el costado de su propio trineo, donde se detuvo junto a Sol Lex. El conductor se había entretenido un momento para pedir fuego al hombre que iba detrás y encender la pipa. Después volvió a su sitio e hizo arrancar a sus perros, que se pusieron en marcha con insólita facilidad. Giraron inquietos la cabeza y se detuvieron sorprendidos. También el conductor se sorprendió. El trineo no se había movido. Llamó a sus colegas para que fueran testigos de lo que estaba viendo. Dave había cortado a dentelladas las correas de Sol Lex y se había colocado directamente del trineo, en el sitio que le correspondía. Con la mirada suplicaba que lo dejasen allí. El conductor estaba perplejo. Sus colegas comentaron que a un perro se le podía romper el corazón cuando se le negaba la posibilidad de hacer el trabajo que lo estaba matando. Y recordaron a otros perros que habían conocido, demasiado viejos para el trabajo o heridos, que habían muerto al ser excluidos del tiro. Y pensaron que, puesto que de todas formas Dave iba a morir, sería mejor que muriera enganchado, feliz y contento. De modo que le colocaron los arreos y él se puso a tirar con orgullo como antes, aunque más de una vez gimiera sin poder evitar el penetrante dolor de sus entrañas. Muchas veces se desplomó y fue arrastrado por los demás, y en una ocasión el trineo se lo llevó por delante, y a partir de aquel momento se quedó cojeando de una de las patas traseras. Pero aguantó hasta llegar al campamento, donde el conductor le hizo un lugar junto al fuego. Por la mañana lo encontró demasiado débil para viajar. A la hora del enganche intentó llegar como fuese hasta el conductor. Con un esfuerzo convulsivo se puso de pie, vaciló y cayó. Entonces empezó a arrastrarse lentamente hasta el lugar donde estaban enganchando a los perros. Adelantaba las patas delanteras y arrastraba el resto del cuerpo, y volvía a hacerlo para ganar cada vez un breve trecho. Las fuerzas lo abandonaron, y la última vez que sus compañeros lo vieron, yacía jadeando sobre la nieve, mirándolos con anhelo. Pero lo oyeron aullar de forma lastimera hasta que se perdieron de vista detrás de una hilera de árboles.
Allí la caravana se detuvo. El mestizo escocés volvió lentamente sobre sus pasos hacia el campamento de donde habían salido. Los hombres dejaron de hablar. Sonó un disparo de revólver. El hombre regresó apresuradamente. Restellaron los látigos, sonaron alegremente las campanillas, los trineos se deslizaron velozmente. Pero Buck sabía, y lo sabía cada uno de los perros, lo que había ocurrido detrás de aquella hilera de árboles.